Siempre bendiciones. Con el privilegio siempre de compartir la palabra del Señor, para meditar en ella, ciertamente para ser edificados, que es una de las mayores bendiciones de la palabra, y poder entrar a ese punto exacto del conocimiento de la verdad de la palabra del Señor. En tiempos, por demás decirlos, tan complicados y tan difíciles, la humanidad al borde, como siempre, a los extremos, en su momento negando la existencia aún visible del Dios Todopoderoso. Pero también del otro lado se manifiesta el hecho de saber que en cualquier momento, el Hijo de Dios regresa una vez más. La segunda venida de Cristo. Muchas de las veces suena como algo fantasioso, como una expresión nada más que como una verdadera realidad. Y siempre me pregunto, ¿qué pasaría realmente si Cristo viniera hoy? Si en este momento donde estamos, ¿cómo estamos? En las condiciones en las que estamos, si Cristo viniera hoy. Y es el tema de hoy. Si Cristo viniera hoy, sobre todas las cosas recordando siempre lo que Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 nos dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Se nos olvida que nuestro paso por esta tierra es temporal. No somos eternos en esta tierra, estamos de paso solamente. Y puede suceder, lo que hablamos el día de hoy, que Cristo en cualquier momento pudiera venir, o que nosotros partamos con Él. En cualquiera de las dos alternativas pasaría después. Es impresionante porque cada día muchos parten, tristemente mueren y no van precisamente a la vida eterna con Cristo, con Dios, sino en las consecuencias de la desobediencia acá en la tierra. Porque no hay lugar, escucha esto, no hay un lugar en la tierra donde no se predique la palabra del Señor, donde no se confronte con la verdad de la palabra del Señor. Cada día a sus hijos el Señor nos ha dado, recordamos, la gran comisión: vayan y hagan discípulos. Eso es para todos, no solamente para los líderes, los pastores, los ministros. Esta palabra es para todos los cristianos, porque seguimos el camino de Cristo y el ejemplo de Cristo. Pero entonces, mira, todo tiene su tiempo. Entonces valdría la pena recordar lo que la Biblia nos dice en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. O Cristo viene o nosotros partimos. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ahora bien, centrándonos el día de hoy acerca de la venida del Hijo de Dios. Mateo 24, del versículo 1 en adelante, un pasaje bastante especial y particular. Nos dice Mateo 24, del 1 en adelante: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿ven esto? De cierto les digo que no quedará piedra aquí, piedra sobre piedra que no sea derribada. Mira, en estos tiempos, al igual, se observan majestuosas construcciones, impresionantes construcciones, pero sabes, no son eternas. Y tal como lo decía Jesús en este tiempo, todo lo que ven es temporal. Todo lo que ven materialmente, humanamente, pasará. El tiempo no perdona, se dice en su momento. Pero mira lo que decía Jesucristo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vale la pena meditar sobre esto. Por lo punto, grandes megaconstrucciones,
impresionantes construcciones que al final terminarán en la nada. Porque esos son. Por eso se nos exhorta a poner nuestra vista en lo que no es temporal, en lo que no se ve. Porque los que se ve, dice la palabra, es temporal, se acaba. Mas lo que no se ve es eterno. La gloria de Dios, su misericordia, su amor, su favor. Y sobre todo la promesa de la vida eterna. Entonces, no se nos olvide entonces que por mucho que se tenga, se construya o se haga, un día ya no estará. Un día se terminará. Versículo 3, Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Recordemos, la palabra del Señor también nos dice en Mateo 23, de guerras y de rumores de guerras, lo que estamos aconteciendo, lo que está pasando. Mateo 24, estamos en este tema, sobre la realidad de la actualidad, guerras, rumores de guerras, inundaciones, pero todo tiene un propósito. Y en su momento, aún los hijos de Dios, los cristianos, nos hemos acomodado. No pasa nada. ¿Cuántas profecías se han dicho y se han hecho y todo hasta aquí está bien? ¿Sabes? Vale la pena no confiarse. Porque vuelvo al punto. Cristo viene o nosotros partimos. No somos eternos en esta tierra. La cuestión es, ¿qué pasará después? Entonces, sigamos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: miren que nadie los engañe. Mira, esto vale la pena subrayarlo. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Es una realidad en estos tiempos. Muchos imitadores, falsos maestros, falsos profetas, se han levantado de una manera tan impresionante. El punto es ciertamente, como alguien preguntaba, ¿cómo hacer para reconocerlos? Por sus frutos. Dice la palabra que el árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Por sus frutos se conocen. Sobre todo porque la intención es tergiversar las verdades de la palabra del Señor. O tomar un texto, inclusive, y hacerlo toda una doctrina, para apartar, enviados por supuesto por el enemigo, para apartar a los hijos de Dios de la verdad. Entonces, ser cautos para escuchar y aún ir a la palabra del Señor para constatar si ciertamente está escrito. Vuelvo al punto. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Mira, se han levantado en esos tiempos, vuelvo al punto, sectas, teorías, pensamientos, ideas que realmente tergiversan la palabra del Señor. Y es sorprendente que no solamente se han aceptado, sino que se persiste en actuar de manera contraria a la voluntad de Dios, porque no se quiere apegar a la palabra del Señor. ¿Saben? La palabra del Señor dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Qué maravilloso es saber que la palabra del Señor, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, nos da el discernimiento para entender, para recibir, para guardar y poner por obra la palabra del Señor, y entonces mantenernos firmes. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Estamos en eso. Impresionante. Cada día las noticias de los ataques, de las armas, del armamento sofisticado, es de todos los días. ¿De qué nos da señal esto? De la profecía hablada por Jesús. Oirán de guerras y rumores de guerras. Y mira lo que dice. Miren que no se turben. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún
no es el fin. Entonces, estamos en una realidad, la sociedad, lo concibo de esa manera, cada día va de mal en peor, haciendo su voluntad, persistiendo en corromper las verdades de la palabra del Señor, torciendo las verdades de la palabra del Señor. En su momento, bajo aún los convenios de lo que en su momento se llama religión. Decía alguien en su momento, no importa de qué manera usted conciba a Dios o cómo crean en Dios, todos vamos al mismo lugar. ¿Será esto cierto? Mira, compartí en su momento una verdad en el libro de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, primero, consigna, recibir. Segundo, creer. A quienes le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no es la religión, no son las ideas, sino son las formas o aún los sacrificios los que nos llevan a ser hijos de Dios. Solo hay una manera: recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y creer en Él. Porque lo dice la palabra, y Jesús lo decía, yo soy el camino, no dijo yo soy uno de los caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, si no es a través de mí, dijo Jesús. Entonces la única manera de ser hecho hijo de Dios es cumplir con la palabra y obedecer a la palabra del Señor. Nuevamente Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la única forma de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estamos en Mateo 24:7. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mira, es triste las consecuencias. Siempre llego a ese punto de pensar en los ancianos, en los niños, en aquellos que todavía están en el vientre, pasando estos procesos y momentos tan difíciles. Pero ¿sabes por qué? Porque es la dureza del corazón. Realmente no se ha buscado a Dios. Hay tantas bullas en las iglesias, tantas programaciones y tantos programas, pero realmente se está haciendo la voluntad del Señor, se está ensanchando el territorio. Y todo esto será principio de dolores. Mira, tantas muertes, accidentes, niños, jóvenes, adultos aún desaparecidos en este tiempo. El día de ayer, estando en la plaza, pasando por un lugar, estaban con la noticia de que una niña había desaparecido, que una niña se había perdido, Estaba la policía en ese momento ahí. Cuando vi, estaba con la niña, estaba buscando a los padres. Una niña pequeña, en verdad. Y a veces no logro concebir realmente que aquella mujer que concibió y que durante 9 meses tuvo a ese ser en su vientre, en su momento pueda desprenderse con tal facilidad. Luego del proceso voy y pregunto nuevamente a los policías: ¿encontraron a los padres de la niña? Sí, me dicen, mira, aquí están las fotos, ya la entregamos. Pero a veces eso es lo mínimo de lo que realmente está pasando. Principio de dolores. Estamos en ese tiempo. ¿Cuántos están en riesgo? Porque es su voluntad. ¿Cuántos han endurecido tanto su corazón que ya no les importa las consecuencias? Y aún aquellos que sin hacer
o ser parte de, sufren las consecuencias, su familia, sus hogares. Mira testimonios de tantos estragos que se hacen en los hogares, en las familias, sin misericordia alguna. Versículo 9. Estamos en Mateo 24, 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No es extraño, le decía alguien en su momento, que los hijos de Dios, quienes procuramos cada día hacer su voluntad, seamos aborrecidos, vistos mal, aún maldecidos, aún menospreciados. ¿Sabes? Qué hermoso es saber que para mí lo más importante es lo que Dios dice de mí. Buscar cada día que mi vida sea en verdad o esté alineada a su voluntad. Los demás son añadiduras. Pero mira esto: los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, por causa de hacer lo correcto. Qué aburridos. No tienen sentido del humor, no disfrutan de la vida. ¿Qué percepción se tiene de la vida en el mundo? A la verdadera vida en Cristo y en Dios, en Jehová. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, ojo con eso. Muchos tropezarán entonces, ¿sabes? El enemigo como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Y saben por qué? Porque él ya sabe que su tiempo está finalizando y que irá al infierno, no a gobernar, sino a sufrir las consecuencias de sus acciones, a padecer. Entonces, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Qué bueno que la palabra del Señor nos dice que qué bueno cuando somos aborrecidos por causa de hacer siempre lo que es correcto, de buscar cada día estar y vivir en la voluntad de Dios y no caer en las trampas, en las comodidades, en las tentaciones. Y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Mira cuánto se escucha en su momento. Dice el Señor. En verdad tenemos como cristianos el espíritu de discernimiento para saber realmente cuando es palabra de Dios, o cuando es algo emocional o algo con intereses escondidos. Realmente tenemos ese discernimiento. Hemos pedido sabiduría a Dios para decirle, Señor, queremos realmente saber discernir lo bueno y lo malo, para escoger lo bueno y desechar lo malo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Sabes que también en medio de todas las cosas hay una gran necesidad de recibir palabra profética, pero en su momento, para que Dios nos diga lo que queremos escuchar, lo que nos conviene, más que las verdades que muchas de las veces nos confrontan para edificación. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Comentarios que hemos escuchado. Siervo del Señor que le buscaba, que todo el tiempo estaba en las actividades de la iglesia. De repente se descuida y vuelve al alcohol. Como que nada, como que pasa. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, porque todo lo malo, mira esto, hay de aquello, dice la palabra, por supuesto, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Ahora todo está bien, las corrientes, las ideas
No es parte de. Contrástalo con la Biblia. Yo no hago lo que la Biblia dice que no debo de hacer. Y antes de dar por hecho, voy a la palabra del Señor para ser respaldado. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar cada día. Mira el momento de abrir nuestros ojos, agradecerle al Señor por un nuevo día, por la nueva oportunidad de ser de bendición, por sus nuevas misericordias, porque sabemos que cada día Dios ha preparado nuevas misericordias para nosotros, para ser guardados de las tentaciones. Maravilloso recordar la oración de Jabes. Señor, si tú me bendijeras, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviese conmigo y me libraras del mal que no me dañe. Y Jehová le concedió lo que pidió. Entonces, es necesario ahora y siempre perseverar, mantenernos firmes en lo que creemos, en el conocimiento de la palabra del Señor y hacer todo aquello que la palabra del Señor nos demanda. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Sabes, gloria sea al Señor, que la palabra de Dios no deja de ser compartida ya en todo lugar. Y me gozo al saber que la palabra dice, la misma palabra no regresa vacía. Aquel que escucha la palabra del Señor es tocado por la presencia de Dios, confrontado por el Espíritu Santo con el pecado, para tener la gran oportunidad de conocer al único Dios verdadero, a Jehová, recibir a Jesús como Señor y Salvador y entonces ser hecho hijo de Dios. Versículo 15, recordemos, estamos en Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, mira, esto es impresionante. Por tanto, dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda, cuando se habla de la abominación desoladora, ¿de qué se está hablando ciertamente? Lo entendemos como algo repugnante, detestable, blasfemia e idolatría dentro de la casa de Dios. Sacrificios paganos en el templo. Es impresionante también observar en su momento la forma de danzar ahora en el templo, la forma de ministrar, que ya más parece un espectáculo, un show, que un momento de comunión con Dios. Es para modelar o para mostrar la capacidad que se tiene para crear, para hacer, más que buscar ese encuentro con Dios. Y la danza, ¿a qué punto ha llegado? No es raro entonces. Y de esto hablaba el profeta Daniel, cuando habla de la abominación desoladora. Vuelvo al punto. Repugnante, detestable y blasfemia, como un ídolo dentro de la casa de Dios. ¿Sabes? Se decía que en su momento un rey romano, para variar, dentro del templo construyó una estatua para que se le adorara. ¿Cómo estamos ahora realmente? Porque hay evidencias de que la palabra se está cumpliendo. Y mira, aún Jesús decía, esta es casa de Dios y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Realmente, mira, orar para que Dios santifique su casa, para que tenga misericordia y reciba realmente la alabanza y la adoración
basada en sus mandamientos y estatutos como lo que debe de hacerse realmente. Cuando alabamos y glorificamos, lo hacemos, adoramos y glorificamos al Señor, pues parte del programa. Pues el momento para hacer bulla, para saltar y hacer. Volvemos al punto. Por tanto, cuando ven en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, salgan de ahí. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren pues, para que su vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Casa de Dios y puerta del cielo es la casa de Dios. Realmente sí. Hemos buscado, sobre todo quienes estamos a cargo, los líderes, de hacer realmente lo que Dios nos pide hacer. Lo que está escrito en la palabra del Señor, de la alabanza, de la adoración, de la administración de la palabra, que confronta muchas veces, porque de eso se trata, de presentarnos el pecado como pecado, la blasfemia como tal, para mantener una vida en santidad. ¿Sabe cuánto se habla de la santidad en este tiempo? Es raro escucharlo. De cumplir los mandamientos como debe de ser. Hay tantos temas de moda y de actualidad, pero realmente se nos demandará lo que hablemos, lo que digamos, o a lo que llevemos al pueblo de Dios. Oren pues, que su vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22, Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiero hacer un énfasis en este punto. Si Cristo viniera hoy, decimos en su momento: qué bien, Señor, por lo que estamos haciendo lo correcto, buscando su presencia y haciendo su voluntad. Qué bien, sabemos a dónde vamos. Pero ¿qué de los demás? De nuestra familia, de nuestros vecinos, de las demás personas. Porque sabes, en su momento como que se tratara de huir. Ya no aguanto las condiciones de este mundo, de pecado, de maldiciones, de vicios, de mentiras y de engaños, así que mejor me voy. No se trata de huir. Sé que llegará ese momento, pero qué mayor, en verdad, satisfacción el haber cumplido con nuestro llamado aquí en esta tierra. El ir y hacer discípulos, el orar por los enfermos, el guiar a los inconversos a recibir a Jesús como Señor y Salvador, a llenar la tierra de su nombre. Y entonces sí, ven, Señor Jesús. Porque sabes, la misma palabra nos dice que Jesús vino para que nadie se perdiera. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijera: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Mira cuán necesario es en todo tiempo clamar por el discernimiento espiritual. Porque sabes, lo malo es malo y el Espíritu lo sabe. Y al momento que somos confrontados, es justo en el momento que debemos de definir nuestra situación. ¿A quién escuchamos? ¿O por qué lo escuchamos? ¿Porque nos agrada? ¿Porque nos gusta? ¿O
porque realmente sabemos que es palabra de Dios, que nos confronta, gloria sea al Señor. Porque entonces llegaremos a ser cada día bendecidos y prosperados. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes. Así que, si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30, estamos en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Sabes? Cada día es necesario clamar por la misericordia de Dios sobre nuestras naciones. Que cada día se desvían más hacia el pecado, hacia las maldiciones, hacia las novedades, hacia las ideas carnales, mundanas, satánicas. Y de una manera tan normal, vuelvo al punto, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Por supuesto, ya tendrán el castigo. Pero entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Sabes que después de la muerte física o de que Cristo venga ya no hay solución. Es aquí en la tierra donde decidimos mantenernos firmes en verdad para gozar de la vida eterna prometida por el Padre. O viceversa, el infierno, que no terminará nunca al igual. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mira qué maravilloso. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, mira, es inevitable en estos tiempos el ver lo que está pasando. El saber cómo la palabra profética se está cumpliendo, aunque no podemos pasar desapercibidos. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Miren qué impresionante. No pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Es una realidad, estamos viviendo ya los últimos tiempos. Somos testigos realmente del cumplimiento de la palabra del Señor. Vuelvo al punto. Guerras, rumores de guerras, terremotos, inundaciones. Entonces, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sabes que todo lo establecido y escrito en la palabra del Señor se cumplirá. Se está cumpliendo ya.
lo creamos o no. No es lo que nos conviene, lo que nos gusta, sino es toda la palabra del Señor, sobre todo aquella que en su momento nos confronta. Gloria sea al Señor. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, haciendo fiestas, haciendo grandes bullas, escándalos, actividad tras actividad. Estaban comiendo, estaban festejando y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Miren, festejos. Hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿sabes? 150 años estuvo predicando Noé y nadie le hizo caso. Porque era más importante el vivir la vida, el disfrutar de los extremos, de los excesos. Se nos olvida que todo lo que se siembra se cosecha. Y estamos precisamente en el tiempo de la cosecha. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que dé el alimento a tiempo? ¿Quiénes son esos siervos fieles y prudentes que el Padre nos llamó para alimentar con la palabra de Dios a su pueblo a tiempo, en el momento? Mira, no creo en las casualidades. Cada vez que vienen sucesos a mi vida, algunos cambios, algunas situaciones, sé que el propósito de Dios es llevarme a donde hay necesidad. Y aprovecho ese momento, en verdad, para compartir la palabra del Señor, para exhortar a tiempo y fuera de tiempo, para guiar a las almas a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y eso es aprovechar bien el tiempo, como dice la palabra, porque estamos en tiempos difíciles. Pregunta entonces, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Mira qué maravilloso. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Es el clamor de los siervos del Señor. Que cuando Él venga, nos encuentre realizando la tarea, orando por los enfermos, dando vista a los ciegos, libertando a los cautivos, guiando a las almas a recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Realmente lo estamos haciendo? Ah, no, eso le toca al pastor. Bueno, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Todos los que somos cristianos o nos decimos cristianos, es para nosotros la gran comisión: ir y hacer discípulos. Sobre todo modelarles el favor, la misericordia y el poder de Dios.
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿será que eso se da en la iglesia? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será lloro y el crujir de dientes. Estamos hablando el día de hoy, si Cristo viniera hoy, ¿realmente estamos preparados? Si en este instante pensaba en su momento que si viniese un domingo Cristo, bueno, pues cuando menos estamos en la iglesia. Pero ¿qué de los demás días de la semana? Porque recordemos, es una verdad, o Cristo viene o nosotros partimos. Ahora escucha lo que nos dice la palabra en Mateo 24:27 nuevamente. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabes? Todo ojo le verá. Todos verán ese momento. La realidad es que unos para condenación y los otros para redención. Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Mira qué maravilloso. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Así que, amados siervos y siervas del Señor, hijos e hijas de Dios, necesitamos estar firmes todo el tiempo, viviendo cada día para hacer la voluntad del Señor, escuchando su palabra, la Biblia, todos los días, para guardarla y ponerla por obra. Ahora mira este pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Mira lo que escribe Pablo a los tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Sabe? Por eso me goza cuando Jesús decía: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. ¿Sabes? Para el mundo la paz es un convenio de cese a la batalla, a la guerra. Es un convenio realmente, no hay una convicción. No existe realmente la paz en el mundo, ni existirá. Y por eso decía Jesús: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Entonces, mira lo que seguimos leyendo en 1 Tesalonicenses 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Mira qué maravillosa expresión. Realmente no estamos en tinieblas, porque cada día la luz de la palabra del Señor guía nuestras vidas. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas. No andamos a oscuras. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mira, no podemos acomodarnos a los tiempos, a los ciclos o a los momentos. Debemos estar realmente despiertos. Y lo dice. No durmamos como los demás, no nos acomodemos, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios, mira lo que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros así como lo hacen. Mira, cada día, al abrir cualquier medio de información, lo primero son malas noticias. La realidad. ¿Y cuál es la exhortación? Animarnos, pero no con falsas expectativas o falsas ideas o no lo que creemos, sino lo que está escrito. Porque la palabra se cumplirá. El mismo Jesús decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ellos saben que en los momentos difíciles en que somos confrontados, brota ese río de agua viva que está en nuestro corazón, la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la esperanza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Su vara y su cayado me infunde confianza. Adereza la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, cuando vienen esos ataques, cuando vienen esas controversias o esas dudas, vayamos a la palabra del Señor y dejemos que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros, a través de los textos, de las promesas de la palabra de Dios. Porque recordemos, Jesús lo decía, escrito está. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. ¿Leíste tu Biblia hoy? ¿Oraste? ¿Qué aprendiste del Señor? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Y qué has cambiado? Y edifíquense unos a otros así como lo hacen. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que les tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Reconocer realmente la bendición de los siervos y siervas, hermanos y hermanas que Dios ha levantado para fortalecernos en esos momentos difíciles. Bendecir a los siervos y siervas del Señor que cada día buscan de la presencia de Dios para respaldar, para apoyar, para confrontar, porque todo lo que hacemos lo hacemos como para Dios. Pero qué interesante es que oremos por los siervos y siervas del Señor, que les respaldemos y apoyemos. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, por sus frutos. Tengan paz entre ustedes.
También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, por supuesto, para que más que ser el dedo de juicio y señalamiento, ser el medio de exhortación por amor. Amonestar a aquellos que se han desviado, aquellos que voluntariamente día y noche caen y resbalan. Amonestarlos. Les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo. Para el Señor no hay nada imposible. Que sostengan a los débiles. ¿Sabes? Tenemos nuestra lista de oración. Que oramos por aquellos que están pasando pruebas, aquellos que han caído, se han dejado caer. Aquellos que están en procesos difíciles, oramos por ellos. Entonces, amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, sigan lo bueno unos para con nosotros y para con todos. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu. No menosprecien las profecías. Examínenlo todo. Estamos en 1 Tesalonicenses 5:21. Examínenlo todo. Diga quien lo diga. Vayamos a la palabra del Señor. Examínenlo todo. Retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Entonces, busquemos realmente siempre la santificación de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo. Porque recordemos, sin santidad nadie puede ver al Señor. El pecado estorba, confronta, aparta de la voluntad de Dios. Y no hay pecado mínimo ni máximo. Pecado es pecado. Y el pecado nos aparta de la voluntad del Señor. Entonces, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Mira lo que dice Pablo. Aquel que les está exhortando a buscar de Dios, a apartarse del mal, a ser uno solo, a practicar la unidad y el amor, también lo tiene que hacer. Que no solamente dar la enseñanza, sino vivirla. Vivir cada día no es sencillo, pero no hay nada imposible para Dios. Ahora bien, vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. De la palabra de Dios, por supuesto, de la exhortación. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mira qué maravilloso es cada día buscar estar a cuentas con el Señor. No somos perfectos, por supuesto, pero no es. Ahora sí, no nos da el permiso para pecar y para desobedecer. Arrepintámonos cada vez que nos equivocamos, que voluntariamente hacemos convenios con el pecado, con los vicios, con las mentiras, con las tradiciones, con las costumbres. Arrepintámonos de todo corazón. ¿Por qué? Porque dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aleluya. Ahora bien, recordemos
Hoy estamos hablando, si Cristo viniera hoy, ¿qué nos encontraría haciendo? En este momento, por supuesto, siendo edificados. Y luego, poniendo por obra la palabra del Señor. Buscando cada día ser de bendición, amar al prójimo y a los enemigos. Bendecir en vez de maldecir. Y el procurar cada día interceder por toda nuestra familia, por nuestros vecinos, por las ciudades, por las naciones. Entonces recordemos que todos los cristianos hemos recibido como mandato la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el llamado para todos los cristianos. Ir y hacer discípulos en todo lugar. Mateo 10:8. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. ¿De gracia recibieron? Den de gracia. Lucas 12, 43 y 44. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Dichoso el siervo y sierva del Señor, el hijo e hija de Dios, que si Cristo viniera hoy, lo encontrara en la labor de ir y hacer discípulos, de ser de bendición, de exhortar a tiempo y fuera de tiempo, de orar y de interceder. Dichoso, en verdad. Y por otro lado, recordemos, o Cristo viene o nosotros partimos. Y si partimos, ¿qué pasa? Filipenses 1:21, mire lo que dice Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Si vivo cada día haciendo la voluntad del Señor, en obediencia, en amor, en sujeción al Padre como Cristo vivió, si hoy parto con el Señor, salgo ganando. Entonces, amados siervos y siervas, hijos e hijas del Señor, si Cristo viniera hoy, que nos encuentre dedicados a servirle a Él, a honrar su nombre, a modelar el amor de Dios y ser de bendición en todo lugar para todas las personas sin distinción, fortaleciéndoles y bendiciéndoles. Y entonces, como dice la palabra, Jesús estará y estará con nosotros por siempre. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la exhortación que tú nos das para que cada día busquemos primeramente tu reino y su justicia, sabidos que todas las demás cosas se nos serán añadidas. Gracias por tu palabra, que nos edifica, que nos bendice, que nos confronta, para que cada día entendamos que realmente somos dichosos de ser llamados tus hijos. Ayúdanos cada día a ser de bendición, a guiar a las almas que no te conocen, a recibirte como Señor y Salvador, a orar por los enfermos, a libertar a los cautivos, a echar fuera demonios, porque a eso nos has llamado. Así que en cualquier momento que tú vengas, Señor, nos encuentres trabajando en la obra y siendo de bendición, orando o intercediendo, porque entonces habrá valido la pena nuestras vidas, Señor, porque habremos puesto por obra tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.